perceives all things conjoined, the past, the future, and the present. Everything flows, and all is connected. This eye is not merely seeing reality, it is touching the truth. Nunca me cansaré de repetirlo, los osos no existen y no pueden lastimarte, confía en mí. Es un placer informar a usted, sí, a usted, el individuo hecho de carne y hueso que me está escuchando en este mismísimo momento. Bienvenido. ¿Bienvenido a qué? Se estará preguntando. Bienvenido a el show del mediodía del señor Oso. Edición especial. Anime. Sí, hoy hablaré de un anime del 2008. Y se preguntarán qué tiene que ver esto con la temática general de este show. ¿Y por qué hablo de algo del 2008 cuando podría hablar de animes de los 90s o incluso los 80s? Y la verdad, no lo sé. Tan solo me pareció buena idea. Al momento de pensar en este programa, estaba viendo la segunda temporada de Kuroshitsuji, y hace unos días terminé la tercera temporada, la serie de 2 OVAs y la película. Y fue ver esta serie lo que me ayudó a decidir de qué se trataría el programa de esta noche. Ustedes saben que no es de noche, pero me gusta decirlo así porque suena más místico. Como ya es moneda corriente en este show, me presento. Mi nombre es Soujo, y esto es el show del mediodía del señor Oso. Edición especial. Kuroshitsuji es un manga de acción y fantasía escrito e ilustrado por la mangaka japonesa Yana Toboso desde el 2006. Manga el cual posee un anime que fue estrenado ahí por el 2008, justo a tiempo para aparecer en los Japan Hits de la revista argentina Láser en su entrega número 58. El Fantojibe es un pequeño Hamlet que tras la muerte de sus padres en un misterioso incendio decide cobrar venganza, con la minúscula diferencia de que este hace un pacto con un demonio para concretar dicha venganza, intercambiando su alma por protección hasta que logre su objetivo. En esencia, Kuroshitsuji trata de un noble de 12 años huérfano quien tiene la labor de resolver crímenes ocurridos en Inglaterra de 1888, época victoriana, a pedido de la reina Victoria, con algunas referencias a hechos históricos y leyendas urbanas, destacando la aparición de Jack el Destripador, siguiendo su papel de perro real, continuando así con el legado de su familia, además de manejar una empresa de juguetes y dulces llamada Funton, siendo acompañado y protegido por un ágil mayordomo, el cual fue bautizado por Ciel como Sebastián. Por otra parte, el ajedrez es una representación simplificada de un conflicto bélico entre dos reinos. ¿Por qué simplificado? El ajedrez no es Hearts of Iron, principalmente porque el ajedrez fue creado siglos antes de la existencia de los videojuegos, y conflicto bélico por la naturaleza de las piezas. El ajedrez como tal surge en Europa durante el siglo XV como una versión alternativa del Shantraj, un juego persa, el cual surge gracias al Chaturanga, que se jugaba en la India del siglo VI, empezando a ser un juego competitivo en el siglo XVI, organizándose el primer campeonato oficial del mundo en 1886, y es considerado como un deporte por el Comité Olímpico Internacional. El Chaturanga, llamado así en Persia, fue predecesor de todos los juegos de la familia del ajedrez como el Yanqi, el Yongi, el Shangi y el Makruk, surgiendo en la India septentrional como un juego para 4 personas, desarrollándose tras la conquista de los árabes siguiendo al Imperio Islámico. Entre los años 632 y 651, los árabes conquistaron el imperio sasánico, entrando así en contacto con el ajedrez, teniendo así una modificación fonética pasando a llamarse Shantraj, poseyendo a múltiples ajedrecistas de élite como Adli, quien escribió el primer manual de ajedrez, Ar-Razi, Mawardi, Az-Zuli y Al-Lahlaj. Firdausi y Al-Mas'udi hicieron importantes aportes literarios, siendo elemento clave del Shantraj los planteamientos y soluciones de problemas. Así fue como los árabes contribuyeron decisivamente a su expansión. Finalmente el ajedrez llegaría a Europa por varias rutas. De los primeros contactos con este juego fue el Imperio Bizantino, principalmente en Constantinopla, siendo el ajedrez bizantino o satrikión distinto al Shantraj. Los varegos trajeron el juego desde Constantinopla o Miklagar para ellos a Rusia, donde se comenzó a jugar en el siglo VIII.
llegaría a España en el siglo IX gracias a los árabes. En España, ya hace 500 años, se agregó por primera vez un personaje femenino al juego, la dama o reina, y la convierten en la pieza más rota del tablero, como homenaje a la reina Isabel la Católica. El texto europeo más antiguo en el que se hallan las reglas del juego es un libro de alto medioevo llamado Versos de ajedrez, escrito en verso latino por un compositor anónimo del siglo X. Se estima de que viene de los años 900 y 950 en la Italia septentrional. En el siglo XII se escribe un poema en hebreo escrito por el filósofo Safardi Abraham ibn Ezra, y en el siglo XIII, bajo el patrocinio del rey Alfonso X, se escribió un conocido manuscrito llamado Libro de los Juegos, en el que se hablaba sobre el ajedrez, tablas reales o backgammon y dados. En este libro se dice que el ajedrez es una herramienta muy útil para la convivencia entre judíos, musulmanes y cristianos. A finales del siglo XV comenzaron a cambiar las reglas de forma decisiva. Se regularon movimientos del peón, el alfil y la dama. El peón, que antes solo podía dar un paso, ahora puede dar dos en el primer movimiento. El alfil, que solo podía moverse 2 casillas, ahora se podía mover a cualquier distancia. Y la alferza, que solo podía moverse un escape en dirección diagonal, pasó a llamarse dama y a poder moverse indiscriminadamente, pasando de ser una figura relativamente débil a convertirse en la más fuerte del tablero, dotando un tinte interesante al juego. Estos ajustes cambiaron el ajedrez completamente, naciendo así el ajedrez moderno, haciendo que el juego exigiera distintas tácticas y aperturas, ganando así velocidad y popularidad. Se estima que estas reglas se introdujeron en Valencia entre los años 1470 y 1490, manifestándose en el poema valenciano Ajedrez de Amor, el documento más antiguo sobre el ajedrez moderno, surgiendo con él famosos compositores y a la vez ajedrecistas como fueron Francesc de Castelvi, Narcís Vinyoles y Bernat Fenollet. En el año 1495, Francesc Vincent publicó el primer libro de ajedrez con el título Libros de los 100 juegos y partidas de ajedrez. En la actualidad no hay ningún ejemplar de este, aunque existen razones para creer que debe conservarse algún ejemplar. En el año 2005, el historiador José Antonio Garzón, a través del estudio de unos manuscritos que se conservan en Italia, consiguió recrear el libro, hecho que plasmó en su libro Regreso de Francesc Vincent, la historia del nacimiento y expansión del ajedrez moderno. En 1497 aparece un libro de ajedrez del eclesiástico y ajedrecista español Luis Ramírez de Lucena, Repetición de Amores y Arte del Ajedrez, con 150 juegos de partido, y publicado en Salamanca ese mismo año. A pesar que la caligrafía gótica con la que está escrito solo surge hacia 1500, con la que la fecha de publicación y la autoría no están claras, contiene unas 12 aperturas según las nuevas reglas y 30 problemas de ajedrez. Hacia 1512 aparece en Roma un libro de aprendizaje de Pedro Damiano titulado Este libro es para aprender ajedrez y juegos, siendo esta primera edición la que marca el comienzo del ajedrez moderno, surgiendo gracias a este círculos ajedrecistas concentrándose en la península ibérica y en Italia. A finales del siglo XVI era Ruy López de Segura el mejor jugador del mundo. Fue derrotado en 1575 en el primer torneo internacional de la historia organizado en la corte de Felipe II por el calabrés Giovanni Leonardo Tacutro, quien a continuación venció también al mejor jugador portugués, el Morro, y de regreso a Madrid a su paisano Paolo Poi. De entre los mejores ajedrecistas de sus tiempos destaca también Giulio Cesare Poleiro. Estas personalidades fundaron la época dorada de ajedrez italiano, que finalizó en 1634 con Alessandro Salvio y la muerte de Gioacchino Greco. En el Campeonato Mundial de Ajedrez de 1972 hubo un encuentro histórico entre el retador estadounidense Bobby Fischer y el campeón defensor Boris Spassky de la Unión Soviética, ganando Fischer con un 12,5 a 8,5, convirtiéndose en el campeón oficial número 11. Este dato es sumamente importante ya que ocurre en plena Guerra Fría, siendo otra batalla simbólica en la que combatieron estas dos grandes potencias. Terminando con los torneos, tenemos a Judith Polgar, una ajedrecista húngara quien en 1991 tuvo el título Gran Maestro Internacional a la edad de 15 años y 4 meses, convirtiendo en su momento en la persona más joven a obtenerlo y siendo la única mujer en figurar entre los 10 primeros ajedrecistas de la clasificación mundial. Ella, junto a sus dos hermanas Sofía y Susan, fue educada en su casa por sus padres, donde el ajedrez era una materia más. Actualmente la Federación Internacional de Ajedrez, o FIDE, con base en Suiza, cuenta con 195 federaciones nacionales inscritas, de las cuales 176 corresponden a países integrantes de la ONU, y 19 a otras federaciones, cifra comparable a la FIFA, que posee 211 asociaciones nacionales, y el IAAF, o Federación Internacional de Federaciones de Atletismo, con 213 federaciones afiliadas.
Kunoichi Tsuji explota bastante el concepto del ajedrez, no porque me lo esté inventando, sino porque está en todas partes. Es abrumante y fascinante al mismo tiempo. Bajo el propio lore del ajedrez, y porque es totalmente explícito en el anime, Ciel vendría a ser el rey, y todas las piezas que lo rodean deben protegerlo y seguir sus órdenes. Una vez que él caiga, el juego se acaba, mientras que su mayordomo sería el caballo, pieza que tiene la habilidad de hacer un movimiento combinado entre el alfil y la torre, moviéndose en forma de L, además de ser la única pieza capaz de saltar. Otra observación derivada del ajedrez que se puede resaltar es el asesinato de los padres de Ciel. Ciel es el rey negro, mientras de quien debe cobrar venganza es una pieza blanca. Las piezas blancas son quienes avanzan primero, sin un motivo real, es simplemente una regla consensuada del juego. Pero yo supongo que siguiendo el lore del conflicto bélico, las piezas blancas son quienes inician todo, quienes atacan las piezas negras. Se supone que este es un trabajo sobre la globalización, que es el tema que yo elegí. Se supone. Solo que a mí no me gusta que en el show del mediodía del señor Oso se diga y se rediga esto de que cada programa es un trabajo de la escuela. Teóricamente debía haber dicho: hola, mi nombre es Soujo y hoy vamos a hablar de la globalización. No había que explicar qué es, sino hablar sobre esta y hacer que la gente se pregunte cosas. En mi caso fue: ¿qué tiene que ver un juego de mesa mundialmente conocido con origen hindú con un anime de 2008 que se trata de un nene y su mayordomo mascota? Supongo que ya lo sabrán ahora que saben el verdadero punto de este cambalache. Un juego que no solo viajó por el mundo, sino que lo unió. Pudo haber bastado con hablar sobre el ajedrez, pero me gusta complicarme la vida. Y una serie japonesa que se basa en la Inglaterra victoriana y toma referencia de un libro del siglo XVI, que a su vez fue nombrado en una revista argentina, y a su vez esta serie japonesa fue doblada al español neutro en México. Y la voz de su protagonista fue hecho por Mark Winslow, un actor y director 2G mexicano conocido también por hacer la voz de Real del videojuego League of Legends, juego cuya desarrolladora tiene como sede principal en California, Estados Unidos. Mi nombre es Soujo y eso fue todo por este aclamadísimo show llamado El Show del Mediodía del Señor Oso.